Mi encuentro con el mal es una serie de Netflix hecha por Carlos Meléndez. Y esta producción revisa la historia de 3 casos supuestamente reales de terror. Mis amigos, yo al principio no daba ni 2 pesos por esta pinche serie, pero la terminé de ver de inicio a fin. Me parece fantástica, puesto que sí toca elementos reales. Se los digo porque yo he tenido experiencias sobrenaturales y realmente, si tú has tenido experiencias sobrenaturales, sabrás que esto pasa y lo que le sucede a estos personajes es un común denominador a todos los que hemos experimentado alguna vez un encuentro paranormal. ¿Vale la pena ver esta serie? Sí, definitivamente vale la pena, y vale la pena que la veas en la noche y de preferencia solo. Algo que sí es completamente real y lo encontramos en los manuales de exorcismos, lo encontramos en grimorios antiguos, es que para que un demonio ocupe tu cuerpo es necesario primero invitarlo, una invitación, ya sea jugando con la ouija, jugando con sigilos o a través de la brujería. Y este común denominador es muy conocido por los ocultistas, al parecer es muy conocido por el director y aparece en las 3 historias de esta brillante serie. Este documental narra la historia de 3 valientes mujeres que se enfrentaron al demonio. De sus propias voces conoceremos espeluznantes testimonios reales sobre posesiones, infestaciones y exorcismos. La serie consta de 4 capítulos en total, donde se busca resolver el origen o de dónde proviene la maldad. Asimismo, el cineasta ha dedicado toda su vida al género fantástico y lo describe como enfrentar el miedo o el vivir con el miedo te hace aún más valiente. La serie fue grabada en Colombia, pero las entrevistas fueron grabadas en México, y Carlos asegura que después de ver el primer episodio no podrán dormir. Es darte cuenta de que son casos reales y que tienes a la gente contándote, aunque estén dramatizados algunos eventos, estás viendo el material de archivo real con las voces reales de la gente a la que le sucedió esto. El mensaje de este proyecto que se armó en Florencia, en Italia, es de hacernos consciente de cuando tomas una mala decisión, darnos cuenta de cómo de repente tomas decisiones en tu vida y al ser tan terco de lo que estás haciendo, crees que estás haciendo lo correcto, pero realmente no, estás muy equivocado, pero somos tan necios que seguimos en ese camino a pesar de que salgamos lastimados. También con esta serie el cineasta nos quiere enseñar, nos quiere dar a entender de que si a pesar de toda la maldad logras levantarte y si logras derrotar al demonio sales aún más fuerte. No le puedes dar el permiso simplemente al demonio, al mal, de romperte o de quebrarte. Algo que me encanta de esta serie también es la aparición del punto de vista de los médicos, del punto de vista de los psiquiatras. Llama mucho la atención que la psiquiatría también estudia los casos de posesiones y para muchos de los casos no tiene explicación alguna. Yo creo que desde el punto de vista adecuado y bajo la lupa adecuada, la psiquiatría y la espiritualidad no pueden estar peleadas entre sí, no pueden estar tan distanciadas como uno podría llegar a creer, ya que los casos de posesiones documentales son casos reales donde las personas están sufriendo y pueden llegar inclusive a perder la vida. Mi encuentro con el mal se conforma de 4 episodios entre 35 y 45 minutos cada uno, y estos se titulan Ya está aquí, Ayuda por favor, ¿Quién eres? Y Entre el bien y el mal. El último describe que una de las chicas llamadas Connie se aferra a su fe, la otra, Jessica, acude a un satanista en compañía de su madre, y por último Florencia, que busca la protección en una Wicca. Y al parecer la que buscó la protección en la Wicca fue la ganadora, porque los otros, el satanista y los padres, no hicieron realmente mucho. Connie relata su historia de cómo ella se aferra a su fe, y se abre la escena cuando Connie y sus hijas se mudan a un nuevo departamento. Connie en ese tiempo tenía una vecina de 11 años que jugaba a la ouija todas las noches y nos relata de cómo un demonio infestó el cuerpo del Rottweiler de su vecina. Connie vio cómo jugaba a su vecina por la ventana y una sombra espectral se dio cuenta de que Connie las estaba espiando, y aquí comienza lo bueno. El demonio se la pasa persiguiendo a Connie, llega a su departamento, las muñecas se mueven, ocurren muchos fenómenos de poltergeist y esta mujer gradualmente va sufriendo una despersonalización, mientras una nueva y terrible, pavorosa personalidad toma posesión de su cuerpo. Connie pide ayuda a su hermano, que es un religioso empedernido, y poco a poco, a través de un largo y doloroso proceso de exorcismos, se logran despojar de esa entidad. A mi gusto, Connie fue la que mejor salió librada.
La segunda historia nos muestra a Jessica y a su madre, adictas totalmente a la New Age y a todos esos rituales paganos, esotéricos, revueltas con tradiciones antiguas, y es muy fácil de percibir que el demonio fue invitado gracias a las limpias y a las prácticas de brujería que ellas mismas alimentaban. Jessica, a lo largo del documental, experimenta lo mismo que Connie, una despersonalización de ella misma, laceraciones autoprovocadas y depresión absoluta. El nombre del demonio que aparentemente cuidaba a Jessica, según sus propias palabras, es Asmodeo. Asmodeo, ni más ni menos, es el demonio que destruyó la vida del rey Salomón. Asmodeo es el príncipe de los demonios de la lujuria y los placeres carnales, y Jessica y su madre no pudieron derrotarlo, a pesar de que contactaron a todos los charlatanes posibles de la New Age que ellos conocían. Les hicieron limpias, les cantaron mantras, pero nada de esto ayudó, y optaron mejor por convertirse en satanistas y casarse con Asmodeo. ¡Oh, guácala! Florencia es una joven ama de casa que se muda a un departamento aparentemente infestado por fuerzas diabólicas. Florencia, su novio y sus 2 hijas se mudan a este nuevo departamento. Estaban llenos de sueños, incluso Florencia se embaraza del nuevo papá, pero en el desarrollo sufre de un aborto que destruye a su nueva familia, alejando al padre de su bebé, dejándolo sola con sus 2 hijas. Las niñas empiezan a sufrir una despersonalización y tienen actitudes muy violentas contra su propia madre, quien pide ayuda de curanderos, sacerdotes y médicos que lo único que hacen es agravar el caso. Y al final, una Wicca con sobrepeso logra mediante un ritual de sangre desencarnar al demonio llamado Baku. Baku, una entidad menor con predilección por los niños y por los abortos. Si bien esta serie no tiene los mejores efectos especiales y no tiene la mejor fotografía, sí tiene unas historias realmente entretenidas, y ese es el fin del cine, entretener. Y créeme que si ves esta serie te va a entretener de principio a fin. Los efectos especiales son chafísimas, son efectos especiales de 2 pesos, pero los relatos son escalofriantes, aparte que los complementan con cintas auténticas. En otros videos yo he hecho hincapié de no jugar con la Ouija, no jugar con estos seres sobrenaturales, no invitarlos. Y aquí vemos el mismo común denominador. Primero que nada, las 3 personas sufren de depresión. Donde hay tristeza, ahí no está Dios. Dios no se encuentra en una persona triste. Y cuando una persona está triste, es una invitación para que todas las cosas malvadas, para que todas las cosas malas te sucedan. Por eso, en el hasidismo es muy importante siempre la alegría, estar siempre alegres. Dios está con la persona alegre. Por lo general, la tristeza es una consecuencia de la ingratitud. La persona que está triste es porque no está de acuerdo cómo Dios, el amo del universo, conduce el mundo. No está de acuerdo cómo conduce su vida. Quizás esa persona triste quiera ser Dios, ¿no? Quizás esa persona triste pudiera hacer mejor trabajo que el creador, ¿no lo creen? Y eso es una gran herejía. Desde el cielo, los ángeles y las entidades que manejan nuestro destino se dan cuenta de esta ingratitud. La ingratitud es un desprecio al creador, y por el camino que uno quiere ir, por ese camino le ayudan. Si uno está triste, desde el cielo le van a mandar más motivos para ponerse más triste hasta que lleguemos al punto de desaparecer por completo. Aquí la tristeza es la entrada para todos los demonios. La tristeza es el caldo de cultivo perfecto para todas las desgracias. Quien quiera sufrir desgracias tiene que ponerse triste, y no hay una fórmula mejor comprobada. Quien está triste le va a ocurrir desgracia tras desgracia hasta ser eliminado totalmente, porque repito, la tristeza es una gran ofensa al creador, es una gran herejía. Porque la tristeza es simplemente el rasgo de ingratitud, y la ingratitud es lo que venimos a abolir. Uno tiene que estar alegre y satisfecho con su vida, con su porción, y no estar de quejumbroso ni de chillón, porque repito, por el camino que el hombre quiera ir, por ese mismo le van a ayudar a seguir caminando. Es una serie muy buena, la disfruté. No esperes ver los grandes efectos especiales, ni la gran fotografía, ni el manejo de cámaras, ni la mejor iluminación, porque simplemente no la tiene. Lo mejor de esta serie son las narraciones, que a mi parecer son reales. Si has visto esta serie, ¿qué te ha parecido? Quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y si te fijas bien, el mínimo común denominador de las 3 historias es la ingratitud y la tristeza, y por ahí entran
todos los demonios. Mis amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que lo hayas encontrado entretenido. Compártelo por favor en todas tus redes sociales. Ayúdanos a crecer. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV y te deseo un excelente día, excelente fin de semana, y nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda del Creador, porque sin la ayuda de Dios, pues lamentablemente no somos absolutamente nada.